Hola, yo les voy a hablar sobre el tema del límite de cambio aceptable, o también conocido como LCA. Mi nombre es Ángel Nieva García. Sobre el concepto, el proceso de límite de cambio aceptable está basado en el concepto fundamental de que el cambio, ya sea los impactos a los recursos o en la experiencia del visitante, es inevitable como producto de actividades recreativas. Lo que es importante es definir qué tanto cambio es aceptable y manejar acorde con esos parámetros. El proceso de límite de cambio aceptable fue generado en los años 70 del siglo XX en los parques nacionales de Estados Unidos. Este método surgió de las crecientes limitaciones para establecer la capacidad de carga turística y recreativa, más específicamente a la poca aceptabilidad de los planes de manejo de las áreas forestales de los Estados Unidos. Se decidió que era necesaria una nueva estrategia de planeación teniendo en cuenta el mejoramiento de los aspectos técnicos y la inclusión del público en el proceso. En 1990, 23 parques nacionales habían considerado esta metodología y para 1994 ya eran 50 parques nacionales. Posteriormente, Australia fue uno de los primeros países que empezó a implementar esta metodología. Las características del límite de cambio aceptable. Establecer los LCA pone especial atención en las condiciones sociables y biofísicas deseadas o consideradas como apropiadas en un destino. El problema aquí es quién debe considerar estos límites, por lo que debe ser un ejercicio altamente participativo con todos los actores involucrados. El LCA provee un marco teórico metodológico de referencia para el establecimiento de condiciones sociales y de recursos aceptables en los sitios recreativos. Los objetivos del LCA. Los objetivos de un análisis de LCA son determinar los impactos producidos por iniciativas relacionadas a las actividades turísticas, tomando en cuenta factores ecológicos y sociales. Comparar entre el desarrollo turístico deseable y el real a través del establecimiento de indicadores y estándares, y promueve que las iniciativas de manejo acorten estas distancias, basados en los procesos de monitoreo y evaluación. En este gráfico podemos observar el proceso de límite de cambio aceptable. En sí está hecho por 4 grandes rubros y en total 13 acciones por realizar. En la parte inferior izquierda vemos que uno de los rubros es establecimiento de condiciones deseadas para el futuro. Otro aspecto es el análisis de las relaciones entre las condiciones actuales y las deseadas. Posteriormente, identificación de las acciones necesarias para lograr las condiciones deseadas. Y se termina con las acciones de monitoreo y evaluación. En la primera parte de condiciones deseadas está como primeros puntos el preparar la planificación, compartir información pertinente, identificar y priorizar inquietudes y oportunidades sobresalientes, describir clases de oportunidad para lograr condiciones deseadas, que eso se obtiene con la metodología del ROBAP, escribir una declaración para el área que describe las condiciones deseadas. Las condiciones deseadas contra las condiciones actuales. Uno de los primeros aspectos es seleccionar y diseñar indicadores para las inquietudes y oportunidades. Recolectar la información adicional necesaria, especificar estándares de condiciones aceptables para cada indicador. Otra etapa es la identificación de acciones, como es identificar escenarios de manejo, identificar acciones necesarias, seleccionar el escenario preferido. Y por último está el monitoreo y evaluación, que es implementar el escenario seleccionado y monitorear y adaptar el manejo a las condiciones. Algunos autores manejan 9 etapas, otros 10, pero en sí todos tienen el espíritu de establecer indicadores
y medidas de manejo. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla de un monitoreo y adaptar el manejo a las condiciones que se esperan. Está por un lado la actividad que se quiere analizar, en este caso el buceo autónomo libre, cuál es el impacto que genera, que es la disminución de la cobertura de coral vivo, cuál es el indicador que se va a usar, es el porcentaje de colonias vivas por medio de un monitoreo biológico, cuál es la línea base de la que se parte. La cobertura promedio de coral vivo es del 14.49% y la cobertura de coral sano es del 10.21%, que ha decrecido en los últimos 5 años. ¿Cuál es el umbral? La cobertura de coral vivo mínimo 14.5% y la cobertura de coral bajo estrés menor al 10%. Algunas de las estrategias a implementar son cerrar parcial o totalmente los sitios más afectados y determinar la causa. Otra, implementar el plan de restauración de los sitios con base a georreferencia del coral vivo y muerto. Conclusiones. El proceso de límite de cambio aceptable compara entre el desarrollo turístico deseable y el real a través del establecimiento de indicadores y estándares, y promueve que las iniciativas de manejo acorten estas distancias, basados en los procesos de monitoreo y evaluación. Requiere así que se identifique la aceptabilidad de los impactos sociales y biofísicos, un análisis de la relación existente entre las condiciones existentes y las deseables, la determinación de las acciones de manejo necesarias y los administradores adecuados para hacerlo, así como un programa de monitoreo y evaluación de la efectividad del manejo. Por aquí se propone una bibliografía para ser consultada. Y bueno, se agradece su atención y esperamos que esta información sea de utilidad para la elaboración de sus programas de uso público. Hasta luego.